Continuamos con la solución de la evaluación diagnóstica para los estudiantes de 11. Punto número 2. Durante la prueba, uno de los estudiantes que no participaron en la competencia observa que la táctica empleada por el corredor 4 para ganar la carrera es la de iniciar con un movimiento uniforme acelerado para luego rematar con velocidad constante. La gráfica que mejor representa el ritmo de competencia del corredor 4 es. Entonces tenemos la gráfica A, B, C y D. Nos detenemos a mirar las variables que representan cada uno de los ejes. Entonces tenemos aquí el eje vertical. En todos se observa la letra D, que es la distancia recorrida por el observador. Y en el eje X, el tiempo empleado por el corredor 4, perdón. Entonces, observamos lo siguiente. Nos vamos al detalle. Aquí en la gráfica A vemos una línea algo curva y termina en una línea recta en el segundo tramo, porque hay dos tramos. La B tiene una línea curva hacia arriba y termina en una línea curva hacia abajo. La C, una línea vertical inclinada recta y termina en otra línea inclinada recta. La D, una línea curva al inicio y una línea recta en la segunda parte, pero en este caso es horizontal. Para tomar la decisión correcta debemos recordar cuáles son las gráficas del movimiento, porque nos está hablando de dos movimientos: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. Para ello me apoyo en este cuadernito que he preparado acá, donde nos muestra la gráfica de posición contra tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Como podemos ver, es una línea inclinada recta que parte del origen. Esta explicación corresponde a que la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque el móvil, vamos a suponer este carrito, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Aquí vemos la distancia 1, aquí parte del reposo, 0 segundos. Distancia 1, al primer segundo ha recorrido esta distancia, al siguiente segundo, que es el segundo 2, ha recorrido esta distancia, y al siguiente segundo, que es el segundo 3, ha recorrido esta distancia. Y si podemos observar, las distancias están en el eje horizontal y son equivalentes, para tiempos equivalentes. Entonces, si yo voy a la gráfica, voy a representar en la línea vertical las distancias. Entonces digo que tomo dos cuadritos para cada distancia y observo que para el tiempo tomo lo mismo y digo, bueno, la velocidad 1 va a ser el punto donde se encuentra la distancia 1 con el tiempo 1, que sería este puntico de acá. La velocidad 2, que es la misma porque es constante, es el punto de encuentro entre x2 y tiempo 2. Posición, velocidad 3, posición 3 en tiempo 3. Y así sucesivamente. Cuando yo uno de estos puntos, pues la línea que me da es una línea inclinada y recta. Entonces ya he identificado la gráfica de posición contra tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí voy a aclarar que posición puede ser expresada como D, como X o como S, que significa distancia. Ahora miremos la gráfica de posición contra tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme variado, o lo mismo que el movimiento rectilíneo acelerado, que es como lo dice el problema. ¿Qué observamos acá? Observamos que nos vamos a apoyar en la herramienta matemática de la ecuación que nos define la distancia recorrida por un móvil con movimiento acelerado o variado con aceleración constante. Entonces, ¿qué observamos? Mire, la gráfica aquí nos dice que, bueno, la ecuación dice distancia es igual
o posición, distancia recorrida es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros decimos, bueno, como el móvil está marcando aquí el punto en que se cruza el eje vertical con el eje horizontal, pues marca el punto cero. Entonces aquí esta gráfica me dice que el móvil parte del reposo. Entonces este cero desaparece, este x sub 0 no lo tenemos en cuenta, lo desaparecemos, o sea, no se tiene en cuenta. Como el auto parte del reposo, para el caso de la gráfica que estoy mostrando, la velocidad inicial es cero, porque estaba en el reposo, entonces también este término equivale a cero y desaparece. Entonces me va a quedar que la posición está en función del tiempo y de la aceleración. Pero como la aceleración es constante, siempre va a ser la misma para cada punto del problema, entonces va a depender la distancia, va a depender del tiempo, el tiempo al cuadrado. Esta fórmula la mostramos acá. Distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta expresión matemática es la expresión de una parábola que abre hacia arriba. Por eso la gráfica tiene esta forma. ¿Y qué significa ello? Que va aumentando la distancia recorrida en cada tiempo. Mire, usted mira aquí la distancia, este eje vertical es lo que representa la distancia que recorrió el móvil en el tiempo 1, este pedacito aquí, el tiempo 2, el tiempo 3. Ustedes se cuenta que las distancias van aumentando, ¿sí? Porque eso la puede reflejar aquí, usted la puede ver vista aquí. Yo hice un ejemplo para que se den cuenta. Por ejemplo, si tomamos la velocidad constante como 2 metros por segundo cuadrado. Entonces decimos, para el tiempo cero, pues el tiempo es cero por algo, pues me da todo cero, entonces está en el origen. Es un ejemplo que puede generalizarse. Para el tiempo 1, entonces como A vale 2, dividido entre 2 me da 1. Y 1, el tiempo 1 al cuadrado me da 1. Por 1, 1. Entonces, para el tiempo 1, la distancia recorrida es 1 metro por segundo. Entonces, como yo dije que A valía 2, este 2 con este 2 se va a cancelar y me queda 1. Entonces, realmente la posición va a ser igual a tiempo al cuadrado. Para este caso específico, ¿no? Por favor, para el caso específico que estoy diciendo. Porque si es 2 sobre 2 me da 1. Y ustedes saben que 1 por algo me hace algo. Entonces ahora sí me queda más fácil para explicar acá la gráfica porque va en curva ascendente. Para 2 al cuadrado, 4. Entonces usted dice, para el tiempo 2 que está aquí, mira, aquí está el tiempo, vale 4. Entonces usted hace aquí punticos debajo del 5, un poquitico debajo del 5. Para el tiempo 3 al cuadrado, 9. Entonces el tercer tiempo está debajo de 10. Para 4 al cuadrado, 16. Entonces para 4, usted viene aquí por encima del 15, y es el punto de unión. Para 5 al cuadrado, 25. Ese sí coincide bueno, se me abrió un poquito la gráfica, pero coincide con el punto de encuentro entre el eje vertical de 25 y el eje horizontal de 5. Y así sucesivamente. Usted puede darse cuenta que para 7 va a corresponder a 49, que es este punto acá debajito del 50. Entonces, cuando usted une todos los punticos, le da una línea curva hacia arriba. Así que, entonces, como el problema nos dice que la gráfica, que el estudiante observó que el corredor 4 empleaba, en primer lugar, iniciaba con un movimiento acelerado, pues entonces vamos a ver que la gráfica que debe estar abajo en el primer tramo sería una curva abierta hacia arriba, que es la gráfica de posición contra tiempo en el movimiento acelerado. Y nos dice que también que luego remata con velocidad constante. Entonces ya sabemos que velocidad constante obedece a una línea inclinada recta. Si vamos a unir las dos, entonces aquí sería la gráfica. Inicialmente, movimiento acelerado y termina movimiento con velocidad constante. Conclusión, una línea curva hacia arriba y termina en una línea recta inclinada. Miramos las gráficas
Y efectivamente, la primera gráfica es la que corresponde a la respuesta correcta. Porque aunque la curva aquí es mínima, 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 se nota una curva que corresponde a la gráfica de velocidad, de posición contra tiempo en el movimiento variado. Y aquí es una línea recta inclinada que corresponde a la gráfica de posición contra tiempo en el movimiento rectilíneo con velocidad constante. Entonces, la respuesta correcta del estudiante debe haber marcado la A. Expliquemos acá de una vez esta gráfica. Aquí vemos una línea curva que se abre hacia arriba. Entonces se corresponde a un movimiento acelerado con velocidad positiva. Y aquí una línea curva hacia abajo, movimiento acelerado con velocidad negativa. Aquí vemos una gráfica que representa una línea inclinada recta, movimiento de posición contra tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí exactamente la misma, aunque aquí está más inclinada, aquí menos, pero es solamente, están mostrando el movimiento es el mismo en los dos, constante y constante. Y aquí nos muestra en la parte de una línea curva en el primer tramo, que es correcto, pero la segunda parte es una línea horizontal, que significa ahí que el auto, como la gráfica es posición contra tiempo, el auto está en reposo. Y al estar en reposo no hay velocidad, cosa que es incorrecta. Conclusión, respuesta correcta, la A. Continuamos más adelante.